Entonces nosotros en este momento lo que vamos a ver es la obtención de la ecuación de Navier, que vamos a ver que no es otra cosa que la verificación de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento por parte de cualquier sólido elástico, homogéneo, lineal e isotrópico, como lo hemos venido manejando. Y para esto vamos a partir nosotros de la teoría infinitesimal de la elasticidad, la cual no debe parecernos nada extraño porque es como hemos venido manejando muchos de los elementos. Hemos partido nosotros entonces de considerar que los desplazamientos, que el campo de desplazamientos tiene órdenes de magnitud menores o iguales a 10 a la menos 3 metros. Muy bien, si esto se satisface, también hemos visto nosotros que la deformación, ¿sí?, va a tener órdenes de magnitud menores o iguales a 10 a la menos 3, pero en este caso metro entre metro. Muy bien, tomando esto en cuenta, nosotros sabemos que si se cumple esto, vamos a tener algo como esto de aquí, que cuando nosotros evaluemos el desplazamiento de nuestro cuerpo desde un tiempo inicial t0, ¿sí?, lo que tenemos es que nosotros identificamos a una partícula, a un elemento diferencial, mejor dicho, ¿sí?, a un elemento diferencial, ya sea de masa o de volumen, P, a través de una coordenada material. Un tiempo después, diferente del tiempo inicial, nosotros tenemos que este elemento diferencial se ha movido una cierta distancia. ¿Pero cómo es esa cierta distancia? Pues vemos que es muy pequeña. Vemos que de hecho el cuerpo, su deformación, como lo mencionamos anteriormente, también es muy pequeño. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Nosotros lo que vemos en este caso es que las coordenadas espaciales, ¿sí?, prácticamente, ¿sí?, no son exactamente, pero prácticamente son iguales a las coordenadas espaciales. Y a partir de esta consideración nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esto, ¿qué vamos a decir? Que entonces el gradiente de los desplazamientos respecto de coordenadas espaciales básicamente va a ser lo mismo que el gradiente, pero ahora respecto de coordenadas espaciales. Esto y esto será cierto. Y entonces, a partir de estas consideraciones, lo que vamos a decir es que la deformación, ¿sí?, que originalmente la definíamos como un medio del gradiente de los desplazamientos respecto de coordenadas materiales, más este gradiente, pero ahora de forma transpuesta, ¿sí?, prácticamente va a ser igual a tomar este concepto, pero ahora los gradientes respecto de coordenadas espaciales. Muy bien, hasta aquí tenemos estas consideraciones. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos decir a partir de esto? Bueno, también tenemos nosotros que la traza de las deformaciones es igual, ¿sí?, a la divergencia de los desplazamientos, lo cual en notación índice es parcial de UK respecto de XK. X material, pero como hemos dicho que es indistinto tomar respecto de coordenadas materiales o espaciales, esto puede expresarse también como parcial de UK respecto de XK, pero una X espacial. Y lo que vemos es lo siguiente. Vemos entonces que este término, ¿sí?, también será aproximadamente igual o menor, ¿sí?, a 10 a la menos 3 en órdenes de magnitud. Muy bien, recordando, nosotros tenemos que este
término, ¿sí? De hecho, lo podemos acomodar mientras que los índices se repitan. Sigue siendo o seguimos expresando la divergencia, es decir, en un momento dado podemos expresarlo en función de otros índices, nada más cuidando que el nombre de estos índices no tome el nombre de un índice libre, ¿sí? Esto sabemos que físicamente nos representa el cambio unitario de volumen, o lo que es lo mismo, ¿sí? Esta traza es igual a la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial respecto de el volumen inicial. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que esto es prácticamente despreciable en un momento dado, ¿sí? Más adelante vamos a ver para qué nos va a servir esta consideración. Ahora, ¿qué más podemos tomar nosotros a partir de esto? Bueno, vamos nosotros a considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que la densidad inicial del cuerpo, ¿sí? Ρ0, es igual a ¿quién? Es igual a la masa, que ya sabemos que la masa del cuerpo nunca va a cambiar, ¿sí? De ahí es que viene la ecuación de conservación de masa. Esto entre el volumen inicial, ¿sí? Entonces, esto es la densidad inicial. Muy bien. Nosotros sabemos que por lo general consideramos a los sólidos como cuerpos que se caracterizan por ser incompresibles. Muy bien, es decir, consideramos que el volumen inicial y el volumen final que obtengamos básicamente van a ser constantes. Sabemos que esto no es cierto porque en un momento dado nosotros tenemos que la densidad, que podemos ponerla como función del tiempo, va a ser igual a la masa entre el volumen final, ¿sí? Ahora, a partir del cambio unitario de volumen, ¿sí? Nosotros podemos obtener el volumen final en función del volumen inicial y del cambio unitario de volumen, que es la traza de la deformación, lo cual entonces queda expresado como, despejando esto, como el volumen inicial por 1 menos el cambio unitario de volumen. Estoy haciendo la factorización de una vez. Si nosotros entonces sustituimos en el término de arriba, tenemos que la densidad que consideramos función del tiempo y que es igual a la masa entre el volumen final, va a ser igual a la masa entre el volumen inicial por 1 menos la traza de la deformación. Pero anteriormente dijimos que este término era despreciable, dándonos que esto básicamente es equivalente a la masa entre el volumen inicial. Y entonces esto es igual a la densidad inicial. Por lo tanto, lo que vemos también es que esta densidad, que en principio tendría que ser función del tiempo, es prácticamente la densidad inicial. ¿Por qué? Porque el cambio de volumen que sufre el cuerpo es despreciable para un sólido. Entonces, un sólido estamos idealizándolo como incompresible realmente, porque ese cambio de volumen es muy pequeño. Ahora, hasta aquí tenemos varias consideraciones, ¿sí? Bastante importantes y que tomaremos en cuenta para obtener nuestra ecuación de Navier. Por último, nosotros sabemos también que los desplazamientos, ¿sí?, los obtenemos a partir de la ecuación de trayectoria, ¿sí? Sabemos que esto es igual a la posición de referencia más el desplazamiento, el cual es función de la referencia y del tiempo, o de coordenadas materiales y del tiempo. Entonces, en un momento dado, si nosotros queremos obtener al campo de velocidades, esto va a ser igual a la derivada material de la trayectoria en el tiempo. Y sabemos que por facilidad es mejor obtener
esta velocidad considerando solamente al campo de desplazamientos, ¿sí? ¿Por qué? Debido a que esta referencia no es función del tiempo, por lo tanto cuando derivemos, no se tomará en cuenta. Y esto básicamente solamente si es función de coordenadas materiales es igual a la parcial del desplazamiento en el tiempo. Muy bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si por alguna razón los desplazamientos, ¿sí?, son función de coordenadas espaciales y del tiempo? Pues eso significaría que la velocidad, ¿sí?, sería igual a la derivada material del desplazamiento, pero ahora función de coordenadas espaciales. Y sabemos que este concepto en lo que se transforma es en la parcial de los desplazamientos en el tiempo más el gradiente de los desplazamientos, evidentemente respecto de coordenadas espaciales, por la velocidad. Es decir, se define la velocidad en función de sí misma. De hecho, eso complica un poco las cosas aparentemente. Muy bien, ¿por qué es importante esto? Porque también nosotros sabemos que la aceleración, ¿a qué sería igual? Bueno, la aceleración va a ser igual a la derivada material de la velocidad, que es función evidentemente de coordenadas espaciales, nos debe resultar eso. Y esto va a ser igual a la parcial de la velocidad en el tiempo más el gradiente de la velocidad por la velocidad. Muy bien, nosotros sabemos, y fue con lo que empezamos esta plática, con que las coordenadas materiales y las coordenadas espaciales son lo mismo. Entonces, ¿qué diríamos? Que sin importar si se es función de coordenadas espaciales, como es este caso, o coordenadas materiales, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que la aceleración, ¿sí?, podemos describirla simplemente en función de la parcial de la velocidad en el tiempo. Y como la velocidad a su vez es el cambio de la posición o el cambio del desplazamiento en el tiempo, por lo tanto vamos a poder describir a la aceleración en términos de la segunda parcial de los desplazamientos respecto del tiempo dos veces. Y este va a ser un resultado importante. ¿Con qué vamos a continuar? Pues ahora vamos a obtener, ahora sí, la ecuación de Cauchy. La ecuación de Cauchy, como decíamos, ¿qué es? Es el cumplimiento de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento o ecuación de Cauchy por parte de cualquier sólido, elástico, lineal, homogéneo e isotrópico, ¿sí?, que para abreviar pondremos sus iniciales. Tomando en cuenta esto, vamos entonces ya por la última parte de todo esto que estamos trabajando. Y lo que vamos a decir va a ser lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos que la ecuación de Cauchy, ¿sí?, es la divergencia de los esfuerzos más ρ por la aceleración que produce fuerzas de cuerpo, y esto es igual a ρ por la derivada de la velocidad en el tiempo. Muy bien, y sabemos también que la ecuación constitutiva
para un sólido elástico, homogéneo, lineal e isotrópico que estamos manejando, o en pocas palabras, la ley de Hooke, nos queda expresada de la siguiente manera, como los esfuerzos son iguales a la primera constante de la m lambda por la traza de la deformación por la identidad más 2 veces el módulo de rigidez a corte por la deformación, por el tensor de deformaciones. Muy bien, ¿qué haremos entonces? Este término de aquí lo tenemos exactamente aquí arriba. Simplemente vamos a sustituir a qué son iguales los esfuerzos. Muy bien, entonces simplemente vamos a ir sustituyendo todas las consideraciones que hemos hecho anteriormente. ¿Cuáles han sido? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Yo lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Tengo la parcial, entonces, respecto de XJ, ¿de quién? De TIJ. Entonces, lo voy a poner aquí. Esto es lambda, ¿sí? Por epsilon doble K, por delta IJ, más 2 mu, por epsilon IJ, ¿sí? Más rho BI es igual a rho derivada material de la velocidad en el tiempo. Muy bien, sabemos que entonces la densidad es básicamente la densidad inicial. Muy bien. Sabemos también que la derivada material de la velocidad es la aceleración. Y esto dijimos que al ser las coordenadas materiales espaciales prácticamente iguales, es básicamente la segunda parcial de los desplazamientos respecto del tiempo 2 veces. Para terminar esto ya muy rápidamente, ¿qué más sabemos? Que la traza de la deformación es la parcial de UK en XK, o lo que es lo mismo, la parcial de UJ en XJ. Lo pongo así porque lo podemos necesitar. Y sabemos que la deformación es igual a 1/2 del gradiente de U más su transpuesto. Muy bien. Todo esto lo vamos a sustituir en la ecuación de arriba. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a tomar los términos que tenemos en color rojo primero. Y entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. El primer término, que es la parcial respecto de XJ de lambda epsilon doble K delta IJ. Voy a sacar la constante, no tiene sentido dejarla dentro de la derivada. Y entonces nos queda lambda parcial respecto de XJ que multiplica a la parcial de UK en XK, que eso es epsilon doble K, delta IJ. Yo veo que J se repite. Sabemos que cuando se repite y está accionando con una delta de Kronecker o con una identidad, el índice que le queda libre a la delta lo cede. Por lo tanto, esto sería igual a lambda parcial respecto de XY de simplemente la parcial de UK en XK. Ese es un primer término que tenemos nosotros. Siguiente término. Tenemos entonces parcial respecto de XJ, ¿de quién? De 2 mu que multiplica, y ya lo voy a sustituir de una vez, a 1/2 de quién? De la parcial de UI en XJ más la parcial de UJ en XY. ¿Sí? Esto a lo que nos va a llevar es a lo siguiente. Vamos a obtener dos términos. Bueno, primero, este 2 se va a ir con este 1/2.
Y lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente, va a ser parcial respecto de xj que multiplica la parcial de ui en xj más la parcial de uj en xi. Todo esto va a estar multiplicado por ¿quién? Va a estar multiplicado por mu. Entonces, esto simplemente va a ser igual a mu parcial respecto de xj parcial de ui en xj más mu. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, como los desplazamientos son continuos y continuamente derivables en donde nosotros evaluemos, estas parciales las podemos hacer unas antes que otras. Entonces puedo hacer primero respecto de xj y luego respecto de xy. Simplemente esto como nos quedaría sería parcial respecto de x y, que era este término, ¿sí?, que multiplica a la parcial de uj en xj. Y básicamente nosotros estamos terminando esta ecuación. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros agrupamos términos, ¿qué vemos? Ese término último que obtuve es exactamente parecido a este término. Nosotros sabemos que esta divergencia, los índices que le pongamos, no importan. Entonces doble K o es doble J es lo mismo. Entonces nos queda lambda más mu parcial respecto de xy que multiplica a la parcial de uj en xj más mu parcial respecto de xj que multiplica a la parcial de ui en xj más ρ0 por la aceleración que produce fuerzas de cuerpo es igual a la densidad inicial por la parcial segunda de los desplazamientos en el tiempo dos veces. Y con esto básicamente terminamos, debido a que esto que hemos obtenido es justamente la ecuación de Navier y que nos será muy útil para evaluar a los sólidos. Gracias por su atención.